Mi nombre es Mia Isabella. Tengo 45 años y la noche en que mi hermano me dejó inconsciente en medio de una tormenta de nieve comenzó con una taza de café que insistió en comprarme. Acabábamos de salir de una tensa reunión sobre la empresa de nuestro difunto padre, y el sobre que descansaba en el asiento del copiloto contenía documentos que podían apartarlo de la dirección de la compañía. 10 minutos después de iniciar el viaje, mis manos comenzaron a entumecerse. Mi lengua se volvió pesada. La carretera pareció inclinarse y las luces traseras de los vehículos delante de mí se transformaron en chispas rojas flotando en la oscuridad. Intenté frenar, pero mi pie apenas respondió. Mi automóvil derrapó sobre una placa de hielo negro. Se estrelló de lado contra un guardarraíl, giró 2 veces y terminó con la parte delantera enterrada en un banco de nieve. El metal chirrió con violencia. El airbag golpeó mi pecho. Cristales rotos se esparcieron por el tablero mientras un viento helado entraba por una ventana agrietada. Logré abrir la puerta y tambaleándome llegué al arcén intentando pedir ayuda, pero mi voz desapareció bajo el rugido de la tormenta. Entonces un SUV se detuvo detrás de mí. El conductor bajó del vehículo, me vio desplomarme y se agachó lo suficiente para que pudiera reconocer sus botas. Intenté pronunciar su nombre. En lugar de llamar al 911, me tomó el pulso. Sacó mi teléfono del bolsillo de mi abrigo. Abrió mi coche. Tomó el sobre y regresó a su vehículo. Por un instante aterrador, nuestras miradas se cruzaron. Sabía que yo seguía viva. Lo último que vi fueron las luces de freno de su camioneta desapareciendo en la blancura de la tormenta. Un conductor de quitanieves me encontró casi 40 minutos después. A la mañana siguiente, desperté en una cama de hospital justo cuando mi hermano entraba al pasillo y preguntaba con total naturalidad al médico: ¿Y cómo está ella? El médico miró por encima de su hombro hacia mí y respondió con una sola frase que borró todo el color de su rostro. Antes de contarles qué dijo y qué ocurrió después de que finalmente saliera de aquella habitación, quiero preguntarles algo. ¿Qué hora es donde están ahora mismo? ¿Desde dónde están leyendo esta historia? ¿Y cómo está el clima allí? Tengo curiosidad por saber hasta dónde llegará este relato. La habitación olía a antiséptico, lana mojada y nieve derretida. Cada respiración me raspaba la garganta y un dolor profundo se extendía desde mis costillas hasta los hombros cada vez que me movía. Durante varios segundos no pude distinguir los recuerdos de una pesadilla. Entonces vi los moretones en mis muñecas, la sangre seca bajo una de mis uñas y el espacio vacío sobre la mesita de noche donde debería haber estado mi teléfono. Un médico entró en la habitación. Se presentó como el doctor Elias Ward y me pidió que siguiera su dedo con la mirada. Su voz era tranquila, pero no dejaba de mirar hacia el pasillo. Me informó que había sufrido una conmoción cerebral, 2 costillas fracturadas, una hipotermia severa y una cantidad anormal de un sedante recetado en mi torrente sanguíneo. Le dije que yo no tomaba sedantes y que jamás me habían recetado ninguno. Entonces me preguntó: ¿alguien le dio comida, medicación o alguna bebida poco antes de conducir? El sabor amargo del café volvió de inmediato a mi memoria. El médico guardó silencio unos segundos antes de responder. Entonces debemos tratar esto como algo más que un accidente provocado por el clima. Sus palabras me llevaron de regreso a un recuerdo de la infancia. Cuando tenía 9 años, caí a través del hielo fino de un estanque detrás de nuestra casa. Mi hermano mayor se arrastró sobre la superficie congelada y me sacó del agua tirando de mi abrigo. Durante años, aquel momento definió quién era él para mí. Nuestro padre contaba la historia en cada cena de Navidad, y Mark siempre sonreía como si haberme salvado una vez demostrara algo permanente sobre su carácter. Él era la persona que siempre regresaba por mí. Mientras yacía en aquella cama de hospital, me pregunté si había pasado 25 años amando una versión de mi hermano que ya no existía, o que quizá nunca había existido. El doctor Ward me explicó que el conductor del quitanieves que me encontró llevaba una cámara instalada en el tablero. La grabación mostraba otro vehículo detenido detrás del mío. Mostraba a un hombre acercándose, inclinándose sobre mí, entrando en mi coche y marchándose sin llamar a los servicios de emergencia. La matrícula era perfectamente visible. El conductor ya había entregado el video a la policía. El doctor no mencionó el nombre del hombre, pero yo recordaba las botas. Recordaba la forma de su abrigo y recordaba la manera calculada en que había comprobado mi pulso antes de abandonarme. Antes de que pudiera responder,
Una voz familiar llegó desde el pasillo. Entonces, ¿cómo está ella? No había preocupación en su tono, ni urgencia. Sonaba como alguien preguntando si un vuelo retrasado finalmente había aterrizado. Mi hermano Mark apareció en la puerta, vistiendo el mismo abrigo oscuro que recordaba de aquella noche en la nieve. Sus ojos se dirigieron primero a las máquinas junto a mi cama, después al portapapeles del Dr. Ward y solo entonces a mi rostro. Comenzó a moldear su expresión para parecer preocupado, pero el doctor habló antes de que pudiera interpretar el papel. Ella no se desmayó por la tormenta de nieve, dijo el Dr. Ward. Fue drogada, y el hombre que la abandonó quedó grabado mientras se llevaba las pruebas. Mark se quedó inmóvil. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La piel alrededor de sus labios perdió el color. ¿Qué está diciendo? El Dr. Ward no repitió sus palabras. Simplemente se hizo a un lado, dejando a la vista a 2 agentes de policía que esperaban al final del pasillo. Mark me miró, y el miedo que apareció en su rostro se transformó rápidamente en cálculo. Alice, esto es un malentendido. Estás confundida. ¿Te golpeaste la cabeza? No respondí. Lo observé buscar desesperadamente la mentira adecuada. Uno de los agentes le pidió que los acompañara a una sala de consultas cercana. Mark intentó reír. Aseguró que solo se había detenido después de mi accidente y que había supuesto que otro conductor ya estaba llamando a emergencias. Entonces el agente le preguntó por qué había tomado mi teléfono. Mark respondió que lo había recogido para mantenerlo a salvo. Después llegó la siguiente pregunta. ¿Y qué ocurrió con el sobre que desapareció de su vehículo? Esa fue la primera pregunta que Mark no pudo contestar. Volvió a mirarme. Diles que discutimos durante la reunión. Diles que estabas alterada, que no estabas pensando con claridad. La desesperación en su voz confirmó algo que el informe toxicológico apenas había insinuado. No le preocupaba que yo hubiera muerto. Le preocupaba que hubiera sobrevivido y conservado mis recuerdos. Los agentes no lo arrestaron aquella mañana. Las imágenes demostraban abandono y robo, pero el laboratorio todavía debía identificar el sedante y determinar cómo había llegado a mi organismo. Tomaron su declaración, le ordenaron que no se pusiera en contacto conmigo sin autorización y lo acompañaron fuera del hospital. Cuando pasó frente a mi habitación, se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo. No tienes idea de todo lo que estás a punto de destruir. Por primera vez desde que desperté, ya no tenía miedo de la tormenta que rugía en el exterior. Tenía miedo de cuánto necesitaba mi hermano que yo permaneciera en silencio. Al mediodía, la policía ya había recogido mi primera declaración. Sin embargo, mis recuerdos seguían llegando en fragmentos. El café que Mark me había entregado frente al despacho de abogados. El sabor amargo que atribuí a un espresso quemado. Los faros de su vehículo siguiéndome demasiado de cerca. Su rostro inclinado sobre mí después del accidente. Recordaba haber intentado mover los dedos hacia el bolsillo de mi abrigo. Recordaba cómo él me quitó el teléfono antes de que pudiera alcanzarlo. Lo que no lograba recordar era por qué parecía aliviado. Aquella expresión me perturbaba más que la imagen de él alejándose, porque el alivio significaba que estaba esperando un resultado concreto. Una enfermera llamada Helen regresó más tarde con mi reloj inteligente, que los paramédicos habían encontrado debajo de mi manga. La pantalla estaba agrietada, pero aún podía conectarse a la red del hospital. Mientras me ayudaba a cargarlo, vi una notificación del sistema documental de nuestra empresa. A las 11:48 de la noche anterior, mientras yo permanecía inconsciente, alguien había utilizado mis credenciales para abrir el archivo de la resolución de la junta directiva que pensaba presentar el lunes por la mañana. Otra alerta mostraba que se había solicitado de forma remota el restablecimiento de mi contraseña corporativa. La solicitud provenía de una dirección asociada a la oficina de Mark, menos de 15 minutos después de que abandonara el lugar del accidente. Mostré las notificaciones a la detective asignada a mi caso, una mujer reservada llamada Lena Ortiz. Me pidió que no confrontara a Mark y que evitara acceder a cualquier sistema que pudiera alertarlo. Luego formuló una pregunta que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué contenía el sobre que se llevó? Le expliqué que mi padre había fundado Bennett Cold Storage, una empresa regional de almacenamiento y distribución. Tras su muerte, yo heredé el 60% de las acciones con derecho a voto, mientras que Mark heredó el 40%. Mark seguía ocupando el cargo de director de operaciones, pero durante el último mes había descubierto pagos sospechosos a proveedores por un valor de cientos de miles de dólares.
El sobre contenía los resultados preliminares de una auditoría, una propuesta de votación para suspenderlo de sus funciones y una copia sin firmar de la distribución final del fideicomiso familiar. Una vez que yo firmara aquel documento, mis acciones pasarían a formar parte de mi patrimonio personal. Hasta entonces, una antigua cláusula de supervivencia establecía que, si yo moría, esas acciones regresarían automáticamente a Mark. Nuestro padre había incluido aquella cláusula años atrás, cuando ninguno de los dos tenía cónyuge ni hijos, y nadie había recordado eliminarla. La detective Ortiz dejó de escribir. Levantó la vista y me observó en silencio durante unos segundos. Entonces dijo: «Así que, si usted hubiera muerto anoche, él habría obtenido el control total de la empresa». El peso de sus palabras llenó la habitación, y por primera vez comprendí que aquella noche quizá no había sido un accidente en absoluto. Sí, incluso para mí, aquella respuesta sonó irreal. 2 horas más tarde, a pesar de la advertencia de los agentes, Mark apareció en la puerta de mi habitación. Llevaba un ramo de flores y una carpeta de cuero. El personal de seguridad le había permitido subir porque aseguró que yo había solicitado unos documentos relacionados con la empresa. Debería haber pedido ayuda de inmediato. Sin embargo, recordé la expresión de su rostro cuando el Dr. Ward mencionó la grabación, y tomé una decisión que me asustó casi tanto como él. Dejé caer ligeramente los párpados. Suavicé la voz. Fingí que la conmoción cerebral había afectado más mi memoria de lo que realmente había ocurrido, mientras mantenía una mano cerca del botón de emergencia oculto bajo la manta. Mark. Sus hombros se relajaron. «Me alegra que estés despierta. No entiendo qué está pasando». Colocó las flores en un lugar donde yo no podía verlas y acercó una silla. «La policía está exagerando. Tuviste un accidente». Yo entré en pánico, y ahora todos necesitan encontrar un culpable. Tú me conoces mejor que nadie. Dirigí la mirada hacia la carpeta. «¿Qué es eso?» «Nada urgente. Solo algunos documentos para mantener estable la empresa mientras te recuperas». Abrió la carpeta. Dentro había un poder médico temporal, una autorización para votar en mi nombre y una declaración afirmando que yo había tomado medicación voluntariamente antes de conducir. La línea destinada a mi firma estaba marcada con una pestaña amarilla. Sentí un dolor punzante detrás de los ojos, pero mantuve el rostro inexpresivo. «¿Quieres que firme esto?» «Nos protege a los dos», respondió. «La junta directiva no puede enterarse de que estabas incapacitada. Los inversores entrarían en pánico. Déjame ocuparme de todo hasta que te recuperes». Tomé el bolígrafo sin levantarlo. «¿Pusiste algo en mi café?» Su mirada se clavó en la mía. El silencio duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Después sonrió. «Estás confundida. Recuerdo que tenía un sabor extraño. Siempre te quejas de ese café. Recuerdo que me observaste mientras lo bebía». Sus dedos se cerraron alrededor de la carpeta. «Ten cuidado, Alice. Las lesiones en la cabeza crean recuerdos falsos», susurré. «¿Se suponía que debía quedarme dormida antes de llegar a la autopista?» Su rostro se endureció. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Se suponía que llegarías a casa y te perderías una reunión. Nada más. Pero empezaste a conducir como una idiota». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros con una claridad aterradora. No había negado haberme drogado. Había corregido el resultado. Bajo la manta, activé discretamente la grabación de audio de mi reloj inteligente. Mark continuó hablando sin sospechar nada. «No entiendes lo que está en juego. Firma la autorización. Dile a la policía que tomaste algo por error y todo esto desaparecerá. De lo contrario, la empresa se hundirá, los empleados perderán sus trabajos y todos sabrán qué ocurrió porque te negaste a ser razonable». Lo miré fijamente. «Me dejaste en la nieve. Creí que ya estabas muerta». Comprendió lo que había dicho apenas las palabras escaparon de sus labios. Levanté la vista por completo. «¿Y eso hacía aceptable que me robaras el teléfono y los documentos de la auditoría?» La máscara desapareció. Extendió una mano hacia mi muñeca, pero antes de que pudiera tocarme, la puerta se abrió. La enfermera Helen entró acompañada por un guardia de seguridad. Mark se levantó tan rápido que la silla golpeó la pared. «Esta conversación ha terminado». «No», respondí con una firmeza que no sentía. «Acaba de convertirse en una prueba». Su mirada cayó sobre mi reloj. Lo entendió de inmediato y me observó con un odio completamente descubierto.
Después salió de la habitación sin las flores, sin la carpeta y sin el bolígrafo. Más tarde, la detective Ortiz encontró dentro de la carpeta algo que Mark no había pretendido dejar atrás, un borrador de transferencia de acciones que vendía mi participación mayoritaria en la Moped empresa a una compañía desconocida por la suma simbólica de $1. Aquella misma noche llegó Sara. Traía una bolsa con ropa para pasar la noche, el cargador de mi portátil y una expresión que jamás le había visto. Había sido mi mejor amiga desde la universidad y llevaba 3 años trabajando como controladora financiera en Bennett Cold Storage. Normalmente entraba en cualquier habitación con una opinión firme y un plan preparado. Esta vez cerró la puerta, comprobó el pasillo y permaneció junto a mi cama sin decir una palabra. Cuando le conté lo de la grabación, la autorización de voto y el acuerdo de transferencia por $1, no pareció sorprendida. Parecía culpable. Hay algo que debí haberte contado hace semanas. Mi primera reacción fue de enojo. Después de todo lo que había hecho Mark, otro secreto resultaba insoportable. Pero Sara abrió su bolso y sacó una memoria USB, varios extractos bancarios impresos y copias de facturas que llevaban mi aprobación electrónica. Yo jamás había visto aquellos documentos. 6 meses antes, Mark le había ordenado crear una nueva cuenta de proveedor llamada Nordline Equipment Solutions. La empresa nos facturaba reparaciones de sistemas de refrigeración en instalaciones que ni siquiera nos pertenecían. Cuando Sara cuestionó las facturas, Mark le aseguró que aquellos pagos formaban parte de una expansión confidencial y le advirtió que hablar conmigo violaría un acuerdo de confidencialidad. Al principio le creyó, pero las cantidades siguieron aumentando. $48,000, $72,000, $95,000. Cuando Sara empezó a guardar copias, Nordline ya había recibido $684,000. ¿Quién es el propietario?, pregunté. Eso es lo que me asustó, respondió ella. Sobre el papel pertenece a una sociedad de inversiones, pero la dirección postal conduce a un apartado privado alquilado por Mark. Sara lo había enfrentado 2 días antes de la tormenta. Él le aseguró que yo había aprobado todos los pagos. Cuando ella respondió que me preguntaría directamente, Mark adoptó una calma que la aterró. Le preguntó si la distribución final del fideicomiso ya había sido firmada y si mi testamento seguía nombrándolo como beneficiario. Después añadió, después del viernes, Alice ya no bloqueará nada. El viernes fue la noche de mi accidente. Sara pasó el día siguiente culpándose. Me llamó repetidamente, pero todas las llamadas iban al buzón de voz porque Mark se había llevado mi teléfono. Solo contactó con el hospital cuando la policía llegó a nuestras oficinas. Su demora me dolió, pero no era comparable a la traición de mi hermano. Ella había conservado las pruebas y ahora estaba dispuesta a arriesgar su empleo para exponerlo. Nos pusimos en contacto con Rachel Cho, una auditora forense que había crecido frente a nuestra casa y que años atrás había ayudado a nuestro padre a investigar un caso de robo interno. Rachel no llegó. Con palabras de consuelo, llegó con 3 blocs de notas legales y de inmediato comenzó a separar los hechos comprobados de las sospechas. El sedante relacionaba el accidente con una posible agresión. La cámara del quitanieves demostraba que Mark me había abandonado y se había llevado mis pertenencias. Los registros de la empresa apuntaban a un fraude, pero las sospechas, por sí solas, no serían suficientes para impedir que vaciara la compañía antes de que la junta directiva pudiera actuar. Rachel examinó el acuerdo de transferencia y reconoció inmediatamente al comprador, Harrow Capital Recovery, una firma especializada en adquirir empresas al borde de la insolvencia. Al parecer, Mark había comprometido el futuro control de Bennett Cold Storage a cambio de un préstamo privado. Si no conseguía transferir mis acciones en un plazo de 10 días, el prestamista podría demandarlo personalmente. Ese era su límite. La tormenta no había provocado su decisión. Solo le había ofrecido la oportunidad perfecta. Rachel propuso un plan que exigía hacer exactamente lo contrario de lo que Mark esperaba. En lugar de acusarlo públicamente, yo permanecería en el hospital aparentando incertidumbre. Sara regresaría al trabajo y actuaría como si hubiera aceptado la explicación de Mark. Mientras tanto, Rachel notificaría discretamente al banco, preservaría los registros de los servidores y prepararía una petición de emergencia para la junta directiva. La detective Ortiz solicitaría órdenes judiciales para registrar el vehículo. Las cuentas financieras y los dispositivos electrónicos de Mark le permitiríamos creer que los documentos robados le habían comprado tiempo. Odiaba fingir debilidad. Pero Rachel me explicó por qué era necesario.
Un hombre acorralado destruye pruebas. Un hombre confiado sigue utilizándolas. A la mañana siguiente, Sara llamó a Mark desde mi habitación. Le dijo que yo estaba asustada, confundida y considerando firmar la autorización para evitar un escándalo. Mark preguntó inmediatamente si yo recordaba algo sobre el café. Sara respondió que no había mencionado nada. Incluso desde mi cama pude escuchar el alivio en su voz. Luego hizo una petición que eliminó cualquier duda que pudiera quedar. Le ordenó a Sara borrar el historial del proveedor Northline antes de que la auditoría automática de la Junta se ejecutara el lunes por la mañana. Ella prometió hacerlo. Cuando terminó la llamada, permanecimos en silencio. Aquella traición ya no parecía una discusión familiar ni un acto impulsivo de cobardía. Tenía forma, tenía cifras, tenía fechas y tenía una fecha límite. Mi hermano no solo me había dejado morir, había construido un plan financiero completo alrededor de esa posibilidad. Durante las siguientes 48 horas, la habitación del hospital se convirtió en un centro de operaciones. Rachel siguió el rastro de los pagos realizados a Northline a través de varias cuentas y descubrió que Mark había utilizado dinero de la empresa para cubrir préstamos personales, un apartamento de lujo y pérdidas derivadas de un proyecto inmobiliario fallido que había ocultado a toda la familia. Sara preservó la base de datos contable original y notificó por escrito al banco que varias transferencias estaban siendo impugnadas. La detective Ortiz obtuvo la grabación completa del quitanieves. En ella se veía claramente a Mark arrodillarse junto a mí durante 23 segundos. Me tomó el pulso, me quitó el teléfono, sacó el sobre de auditoría de mi vehículo y después, en lugar de pedir ayuda, se marchó. La prueba más contundente llegó del laboratorio del hospital. El sedante encontrado en mi sangre coincidía exactamente con un medicamento que había sido recetado legalmente a Mark meses antes tras una intervención quirúrgica. Aquello no demostraba por sí solo que hubiera puesto la droga en mi café, pero el registro de su vehículo reveló el mismo frasco de medicación escondido debajo del asiento del conductor. Faltaban varias pastillas. Además, mi teléfono y el sobre original de la auditoría fueron encontrados en un compartimento trasero cerrado con llave. Mark aún no sabía nada del registro. La policía quería que siguiera hablando, y yo quería descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Con la aprobación de la detective Ortiz, le envié un breve mensaje desde un teléfono de reemplazo. No quiero que la empresa sea destruida. Trae los documentos. Resolvámoslo en privado. Respondió en menos de un minuto. Acordamos encontrarnos en una pequeña sala de consultas familiares en la 4ª planta del hospital. Rachel esperaría en una oficina al otro lado del pasillo. La detective Ortiz y otro agente permanecerían cerca. Mi teléfono descansaba boca abajo junto a un vaso de agua, grabando toda la conversación. Sara permanecía detrás de un biombo parcialmente cerrado, preparada para intervenir si era necesario. Mark llegó con una nueva copia de la autorización de voto. Interpretaba una vez más el papel del hermano protector que había fingido ser durante años. Aseguró que la policía había registrado su vehículo porque yo había malinterpretado los hechos. Dijo que la junta directiva estaba nerviosa, que el banco hacía preguntas, que cada hora de retraso ponía en peligro el trabajo de cientos de empleados. Lo escuché durante varios minutos. Luego lo interrumpí. ¿Y todo eso justifica haberme drogado? Su rostro se tensó. Nunca dije eso. No, lo dijiste cuando viniste a mi habitación. Dijiste que se suponía que solo debía perderme una reunión. Por primera vez, se quedó sin respuesta. El silencio se extendió por la sala. Después intentó una última maniobra. Alice, por favor, somos familia. Aquellas palabras me golpearon más que cualquier otra cosa, porque durante semanas había utilizado la palabra familia para ocultar fraude, manipulación y traición. Y aquella noche había estado dispuesto a beneficiarse de mi muerte. Respiré hondo. La familia no abandona a alguien en una tormenta para quedarse con su empresa. En ese momento, la puerta se abrió. La detective Ortiz entró acompañada por 2 agentes. Rachel apareció detrás de ellos con una carpeta llena de documentos. Sara salió de detrás del biombo. Mark comprendió inmediatamente que todo había terminado. Miró a cada una de las personas presentes. Después me miró a mí. Por un instante pareció buscar una salida. No encontró ninguna.
Los agentes le informaron que quedaba detenido mientras continuaba la investigación por fraude corporativo, obstrucción de la justicia, robo de pruebas y otros posibles cargos relacionados con el incidente de la tormenta. Mientras se lo llevaban, no dijo una sola palabra. Meses después, la auditoría reveló la magnitud completa del fraude. La empresa sobrevivió. Los empleados conservaron sus puestos. La junta directiva aprobó nuevas medidas de control financiero. Sarah mantuvo su trabajo. Rachel se convirtió en asesora permanente de la compañía. Y yo finalmente firmé la actualización del fideicomiso y de mi testamento. La cláusula de supervivencia desapareció para siempre. A veces todavía recuerdo la noche de la tormenta. Recuerdo el frío, recuerdo las luces rojas alejándose en la nieve. Pero lo que más recuerdo es algo que aprendí después. La persona que te salva una vez no necesariamente será la persona que te salvará siempre. Y algunas de las peores tormentas no llegan desde el cielo, llegan desde alguien en quien confiabas.